Al aire. Muy felices, muy contentos de retomar, regresar después de una semana a esta cita de los días miércoles. De verdad, muchas gracias por el tremendo aporte que nos hacen ustedes, queridas espectadoras, queridos espectadores, tanto en nuestro país como fuera de Chile. Ha sido, por lo menos para nosotros, para Ricardo, para el alcalde Daniel Jadwe, para uno mismo, tremendamente enriquecedor estos diálogos con el que yo creo en el día de hoy, y las encuestas por lo menos lo dicen, la percepción lo dice, el sentir de la calle lo señala, es la figura de la izquierda chilena. Y con una persona que hoy día está en ese nivel, creo que es bueno intercambiar puntos de vista, reflexionar alguna idea, profundizar algunos temas. Sin maquillaje, una conversación directa con Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Querido amigo, muy buenas tardes para ti, Daniel. Muy buenas tardes, César. Un abrazo a todas y a todos. Y un abrazo a todos los que ya se están incorporando, a Rodrigo Cortés, a Ninochka, a Alba Campo, a Georgelina, a Yoyito, a Felipe Michaud, a Claudio Aníbal, a Víctor Hugo, a Rosa Yáñez. Oye, mucha gente, ya estamos Bonito, todos. eso es bonito. Hola, gracias, Gustavo. Rodolfo Garrido Tapia. Oye, Daniel Jadwe. Oye, ¿viste ese mensaje? Hola, César. Hola, César. Hoy estás más amarillo que nunca. Más amarillo que Boric. No, oye, no empecemos. Estamos construyendo la unidad, por favor. Daniel Jadwe, usted tiene claro, sin maquillaje, que usted será en este momento la principal figura de la izquierda, pero que seguro ya no tiene un voto, de Felipe Arboe. Felipe Arboe dijo que usted está en todo su derecho de postular lo que quiera, pero que a él no le gusta el comunismo. Él no vota por usted. Qué bueno, mire, eso me habla muy bien de nuestra posibilidad, ¿no? Porque Felipe Arboe es parte del grupo que hizo el Transantiago, es parte del grupo que diseñó, es parte de la socialdemocracia que gobernó 20 años, tuvo cargos de gobierno en prevención del delito, y efectivamente no recuerdo que haya resuelto muchas cosas, por lo tanto creo que él es uno de los responsables que hayamos llegado al 18 de octubre. Además, me tiene sorprendido, te lo digo la verdad, lo delicados de piel que son algunos que están permanentemente criticando al Partido Comunista, pero que cuando nosotros los criticamos a ellos, dicen, no, pero es que así no se puede pedir unidad. Mira, con todo lo que ellos nos critican, más de alguna vez hemos votado por ellos. Por lo tanto, yo, lo que digan en este tiempo, en donde el minuto de la unidad no ha llegado, no me parece muy relevante. Lo que sí me va a parecer relevante es cuando todos los chilenos y las chilenas se enfrenten a la posibilidad cierta de regalarle un segundo gobierno a la derecha o votar por el que esté al frente de la derecha. Y en eso creo que vamos a ser una tremenda mayoría, los que vamos a optar por votar por el que esté al frente de la derecha y no regalarle jamás de nuevo un segundo gobierno a esta derecha inepta, a esta derecha mentirosa, a esta derecha que no ha sido capaz de defender y cuidar la salud de nuestros abuelos y abuelas, y que además tiene a este país hoy día en una posición absolutamente desastrosa. La concertación, la ex concertación te piden todos los medios que dejes de criticarlo. Yo noté algunas cosas por acá, por ejemplo, Fuad Chaín, presidente de la ADC. Un saludo para Fuad Chaín por el tema que tuvo con los papás, paréntesis, ¿eh? Más allá de cualquier visión, lo que pasó. No, yo le mandé inmediatamente mi saludo y mi solidaridad con él, pero claro, vi lo que dijo Fuad, pero Fuad ha sido uno de los más críticos del PC. Incluso recuerdo en algún minuto que le tuve que contestar con una pesadez, porque dijo que él no podía ir a un nuevo gobierno con el PC y a ninguna parte con el PC. Y yo le recordé cuando nos venían a pedir los votos para los de CEP. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo esta disyuntiva? Parece que pueden ser socios de los DC, pueden ser socios de los PC algunos, solo cuando toca que nosotros votemos por ellos. La verdad es que la gente sabrá evaluar estas actitudes que yo creo que son muy mezquinas, muy poco humildes y muy arrogantes respecto del rol que cada uno de ellos mismos, que suelen decir estas cosas, como Chile se merece más, ¿no? Sobre el rol que han jugado en los últimos 30 años. Yo les pediría todo un poco más de humildad y que discutamos de política, ¿no?
Y discutir de política, Daniel Jadue, sin maquillaje, ¿qué significa, por ejemplo, respecto a las críticas que tú has hecho de la concertación de partidos políticos? A ver, reconocer que para mí, al menos, no más allá de reconocer todo lo que se puede haber avanzado en nuevos espacios de libertad en la sociedad chilena, comparados, por cierto, con una dictadura anterior, no con una sociedad democrática. Compararse con una dictadura en apertura de espacios de libertad es algo más sencillo, pero comparar, por ejemplo, el programa de gobierno que ellos propusieron a Chile en el 89, cuando propusieron, por ejemplo, revisar todas las privatizaciones brujas que hizo la dictadura, no lo hicieron. Cuando propusieron restaurar los derechos laborales, no lo hicieron. Cuando propusieron cambiar la constitución, no lo hicieron. ¿Durante cuántos años? Entonces, yo efectivamente creo, hay un libro muy, muy interesante de Hugo Fazio que se llama El programa abandonado de la concertación. Y de eso no tenemos responsabilidad los comunistas, tienen responsabilidad ellos. Ya, pero yo creo, ellos claro. Sí, pero yo entiendo, Daniel Jadue, sin maquillaje, que a lo mejor el mensaje es, está bien, pudimos haber cometido muchos errores, pero déjate de criticarnos, pues viejo. Si los necesitáis para la próxima presidencia de la República, si es que llegáis. A ver, pero espérate, yo creo, no soy el único que lee los diarios y que ve las noticias, ¿no? ¿Ustedes han visto todo lo que critican ellos al PC? ¿Todo lo que nos han tratado de ningunear porque no firmamos el mal acuerdo que ellos sí firmaron? Algunos que insisten incluso con una visión absolutamente antidemocrática, ¿no? De que porque nosotros no firmamos el acuerdo no deberíamos estar participando del proceso. O sea, la verdad es que con un nivel de discusión tan poco democrático, tan excluyente, es difícil no criticarlo. Yo recordaba el domingo que no porque uno no apruebe una ley, además que nosotros aprobamos la realización del plebiscito y votamos en favor, todo lo que era votable en favor, pero rechazamos que no tuviera paridad, rechazamos que no tuviera pueblo originario, y por lo tanto tenemos todo nuestro derecho a que no nos chantajeen para firmar las cosas que ellos están dispuestos a firmar de rodillas. Algo muy distinto es que después de que una ley se aprueba, tú no la puedes ocupar, porque si no hay que preguntarle a un par de senadores, exministros, exdiputados, que después de votar en contra de la ley de divorcio igual se divorciaron. A ver, vamos, al final del programa normalmente contestamos las preguntas que nos hacen nuestros espectadores y espectadoras, pero quedan algunas siempre de la semana anterior. De la semana anterior, ¿qué rescatamos para que nos responda inmediatamente el alcalde Daniel Jadue sin maquillaje? Pilar Charad, mira, ese es mi segundo apellido, prima. Estimado Daniel, si la Contraloría General de la República dijo que había más de 1 billón de pesos en irregularidades en los organismos públicos en el año 2019, ¿tenemos un problema de plata o de fiscalización? ¿Cómo explica el aumento de la venta de televisores, automóviles, celulares, etcétera? ¿Acaso no es un problema de hambre? A ver, yo creo que Pilar, bueno, primero pregunta dos cosas y dos temas distintos. El primero, tenemos un problema de fiscalización, pero además tenemos un problema de eficiencia y eficacia del aparato del Estado, que eso es histórico y que yo creo que hay que irlo resolviendo. Acá en Recoleta hemos hecho cambios bastante importantes y hemos logrado hacer mucho con la misma plata que había antes, precisamente porque hemos racionalizado el gasto y hemos puesto la plata en donde tiene que estar y no hemos gastado un peso en cosas que no sean relevantes. Y yo creo que ahí efectivamente hay un problema de fiscalización, porque además es parte del problema del tamaño del Estado, porque la fiscalización cuesta plata. Entonces, cuando usted le dice a la derecha que va a tener que aumentar los recursos para fiscalizadores, para que haya más fiscalizadores en el Servicio de Impuesto Interno, para que haya más fiscalizadores en Contraloría, para que haya más fiscalizadores en los distintos lugares donde se requieren, la verdad que este es un Estado que no tiene dientes. Recuerden la discusión a través del CERNAC, en donde la derecha evitó que el CERNAC tuviera más fiscalizadores y más dientes y más muelas para efectivamente salir a defender los consumidores. Entonces ahí hay un problema efectivamente de fiscalización, pero que también es de plata, porque hay que poner más plata sobre la mesa para poder fortalecer el músculo de fiscalización del Estado. Y lo segundo, efectivamente, yo creo que aquí hay dos tipos de personas que retiraron el 10%, ¿no? Los que lo necesitaban, que deben ser el 90% de la gente, y un 10% que no lo necesitaba y que lo ocupó para cosas que incluso pueden haber sido de lujo, ¿ah? Pero eso es un problema de cada uno. Ahora, eso no da para poner en discusión si había hambre o no. Quien quiere poner en discusión, como lo hizo la ministra
del trabajo, o como lo hace la derecha más burda, de que en este país de verdad no había problema, ni nadie estaba pasándolo mal, y que todo el mundo salió a comprar televisores, eso es una caricatura burda de la extrema derecha que no tiene ningún sustento. Yo aquí en el territorio veo cómo la gente pagó incluso tratamientos de salud, plata, o sea, comida, ¿no? Pagó cuentas de servicios que, independiente que no se los cortaran, no querían llegar a salir de la pandemia con una deuda de 200.000, 300.000 pesos que después no iban a tener. Entonces, yo creo que con esto no se juega ni hay que hacer caricatura. Yo creo que efectivamente hay gente que puede haber ocupado la plata para lo que quisieran, pero la mayor parte fue a resolver necesidades urgentes que tenían a partir de la pandemia y de la Revolución de Octubre. Señor Jadwe, sin maquillaje, se acabó el paro de camioneros. Se acabó el paro del gobierno. A ver, ¿cómo es eso, señor? No, este paro, no, primero, no era los camioneros, César. Esto lo dijo con mucha claridad Daniel Matamala en una columna el otro día en el diario, en donde escribió que este era un paro que primero era de un 5% de los camioneros, que las dos organizaciones más amplias de carabineros incluso dijeron que era terrorismo el paro de camioneros. ¿Ah? Los mismos camioneros tildaron el paro de camioneros de terrorismo, ¿no? Porque amenazaron además de parar el abastecimiento de comida y de medicamentos en el país. Entonces, efectivamente, no era el paro de los camioneros, era el paro de algunas empresas que mandaron a algunos de sus trabajadores para tratar de chantajear junto con el gobierno al Congreso, de tal manera que el Congreso se viera obligado a legislar leyes que son de interés del gobierno, ¿no? En tiempo récord. Y yo creo que esto sencillamente no les resultó. Pero ¿qué vimos del otro lado? Vimos un gobierno complacido, vimos un gobierno que se derretía ante los camioneros, que efectivamente además hizo realidad todos los problemas y todas las advertencias que hizo la izquierda cuando se aprobó la ley antibarricada. No era una ley para asegurar el libre tránsito en Chile, no era una ley para asegurar los derechos esenciales de las personas, era una ley para criminalizar la protesta social. Entonces hubo declaraciones de este gobierno que es cómplice de este paro, ¿no? Y que no le resultó y que fue absurdo, de que ellos eran las víctimas. Oye, terminó un gallo efectivamente debajo de ruedas de camión por la tosudez, porque trataban de obligar a la gente a que se sumara al paro por la fuerza, amenazándolo, ¿ah? Y con la complicidad y la connivencia del gobierno, del Ministerio del Interior y de Carabineros, que no hizo nada por asegurar el libre tránsito. Entonces, a mí me parece que acá este paro, que fue un circo, ¿no? Fue una tremenda derrota política para el gobierno, que además lo avaló, ¿ah? Que lo salió a entender. Y yo creo que esto le va a rebotar en algún minuto al gobierno cuando intente nuevamente poner en jaque y criminalizar otras protestas sociales de gente que no tiene camiones. ¿Ah? Yo no quiero imaginarme, pero yo que los conozco con la creatividad que tienen algunos, no me llamaría la atención que la próxima protesta en Plaza de la Dignidad sea con camiones de juguete, para ver si así no nos reprimen. Bueno, está claro, Daniel Jadwe, que el tema de fondo es porque todavía pasan los años y pasan y no hay solución a la deuda histórica que se tiene con nuestro pueblo originario. Pero mientras tanto, te pongo en situación, tú mañana presidente de la República, ¿qué harías con un caso mientras no se soluciona el tema de fondo, insisto, como el que ocurrió la semana pasada con los padres de Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, que se le quemó su casa en el sur? Por ejemplo, mira, ¿qué hacen de eso? Eso es absolutamente condenable y no hay nadie que dude en condenar la violencia. El problema es que la violencia tiene antecedentes y hay una diferencia fundamental que todos tienen que entender entre justificar o apoyar la violencia y otra es tratar de entenderla. El otro día, una directora de empresa en un programa de televisión planteó algo que efectivamente me pareció muy sensato, que el problema de la violencia era que nunca habíamos atendido la causa de la violencia, ¿no? Y que efectivamente nunca habíamos querido entrar a resolver los temas, sino que efectivamente seguíamos tratando esto como un problema policial. Y que esto era un absurdo y que efectivamente había que avanzar en atender las causas. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son que hace 180 años este Estado viene robándole a mucha gente que son de nuestros pueblos originarios. Y que ese robo se transformó después en títulos de dominio,
que quién sabe cómo llegaron a estar hoy día en manos de grandes forestales y de gente que efectivamente aparece como dueña de tierra que no es de ellos. Más allá, y esto a ver, porque yo supongo que la derecha, cuando reconoce el derecho a propiedad, reconocerá el derecho a propiedad de verdad, y no solo cuando empieza a propiedad a ser de ellos. Entonces, ahí hay una discusión que dar. Aquí hay genocidio hecho por el Estado, aquí hay usurpación de tierra, hay ocupaciones ilegales, y hay que entrar a una discusión de fondo para transformar el problema de Wallmapu primero, en una búsqueda de reparación, de justicia, de verdad. Yo creo que es esencial avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios constitucionalmente, pero no solo por un reconocimiento, para que se inicie un proceso de construir un Estado que efectivamente nos pertenezca a todos y ponga en valor el valor real que tienen nuestros pueblos originarios, que además es tremendo. ¿Y tú crees que una nueva constitución va a lograr algo de lo que estás diciendo tú, si es que se aprueba una nueva constitución, Daniel Jadwe, sin maquillaje? Va a depender de cuánta gente participe, va a depender de cuánta gente vaya a votar además en abril para elegir los constituyentes, va a depender de efectivamente cómo la movilización social se mantenga, de tal manera, a ver, quiero decirlo muy claro, ¿no? Yo espero que el minuto constituyente dé paso a una discusión en donde el principal gasto de energía esté en la discusión constitucional, pero que va a tener que ser acompañado por un estado de alerta permanente de la sociedad para que la sociedad se movilice cada vez que la discusión constitucional que tiene determinados obstáculos vaya por un camino que no represente el sentir de toda la nación, ¿no? Y por lo tanto hay que prepararse primero para participar desde la base en el proceso de discusión constitucional, para estar permanentemente poniendo los temas sobre la mesa, pero por sobre todo para escoger a constituyentes que valgan la pena. Yo hoy día he visto en los últimos días a una serie de gente saliendo de los sarcófagos, digamos, para tratar de ser constituyente. Si vamos a poner de constituyente a todos los que en 30 años no quisieron cambiar nada y que tuvieron que esperar a que la gente saliera en número de 2 millones a la calle para entender que lo que se le había venido encima, porque según ellos no lo vieron venir, había sido por la tosudez de sus posiciones políticas, bueno, no vamos a avanzar mucho. Por lo tanto, yo espero de verdad que la gente participe, que la gente se suba al escenario de su propia historia para jugar un rol de protagonistas principales, que acompañe con la discusión, que acompañe con participación, que estemos al tanto de las discusiones y que efectivamente esto se convierta en un minuto, ¿no? En un minuto revolucionario, no en el sentido de los cambios radicales, profundos y rápidos, sino que en un minuto en donde además la gente se empodere de una discusión que les pertenece. Daniel, ordenemos un poco, aprovechando esta oportunidad sin maquillaje, la cita de los miércoles en el Facebook Live de Daniel Jadwe y también en Radio Bellavista, la radio de Recoleta, en el 106.1 de la frecuencia modulada para toda la comuna de Recoleta, miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos 2 votaciones por delante, una en octubre y la próxima en abril del próximo año. Aclararon las 2 votaciones que vienen y su formato. A ver, primero viene la votación del 25 de octubre, ¿no? Que efectivamente va a tener que ver con definir si queremos o no una nueva constitución. A mí me ha llamado mucho la atención el pragmatismo de algunos actores de derecha que aspiran a suprimir este debate constitucional. ¿Cómo lo quieren suprimir? Ya que no pudieron evitar el plebiscito de entrada, lo quieren suprimir llamando a votar todos por el apruebo a pesar de que nadie quiere que se apruebe, ¿no? Esto lo dijo un ex dirigente de la UDI que está hoy día procesado por una serie de delitos y que yo personalmente estoy convencido, tengo la íntima convicción de que no tiene la estatura moral para dictarle cátedra a nadie. Él llamó a votar todos por el apruebo para que ese día no hubieran 2 bandos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se quieren evitar es la derrota 2080, es la derrota del pinochetismo, porque esto es la derrota de todos aquellos que querían continuar con la dictadura. Son los mismos que cuando queríamos salir de la dictadura decían que la democracia era un salto al vacío, ¿no? La exministra Cubillo, Alamán, el mismo Longueira, todo este grupo que pretendía prolongar además la presencia de Pinochet en el poder.
Entonces, yo creo que ellos quieren evitar una derrota brutal, ¿no? Y van a hacer para esto lo que puedan. Yo creo que ya están tarde para lograrlo. ¿Ah? Yo creo que por más que se hayan levantado algunos que ya habían desaparecido, no van a lograr y que muy por el contrario van a seguir debilitando una posición de la derecha que ya está, que es absolutamente minoritaria. Pero esto es el inicio, porque después, el 11 de abril, viene la elección que yo creo que es la más relevante. Ese día vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales y también los constituyentes que se van a elegir de la misma forma como se eligen hoy día los diputados y diputadas de la nación. En los mismos distritos, con la misma repartición y por lo tanto con un sistema que puede ser fácilmente cooptado por los partidos si es que la ciudadanía no participa de manera decidida, no se ordena, sobre todo los que estamos por la Convención Constitucional, ¿no? Y por la nueva Constitución, de tal manera que no dispersemos todos los votos, permitiéndole a la derecha obtener un tercio que les permitiría instalar y vetar temas que para nosotros van a ser relevantes. Por lo tanto, aquí hay dos elecciones que son absolutamente interdependientes, ¿no? La del 25 de octubre y la del 11 de abril creo que son efectivamente esenciales para poder llegar a la Constitución que queremos. Después de eso, no van a pasar un par de meses y vamos a estar discutiendo la posibilidad de tener un gobierno democrático y popular en nuestro país por primera vez en 50 años. Ya, lo tuyo está claro, Daniel. Tú vas a la reelección en Recoleta. Sí. Sí. Ya. ¿Y qué pasa con lo otro? Y no me diga que no sabe, vos. No, pues que son procesos distintos. La ley en nuestro país permite que uno pueda, si la ciudadanía así lo quiere, como lo he dicho yo, que uno pueda desde este cargo postular a la presidencia de la República y si uno gana, va a la presidencia de la República y si uno no, sigue haciendo su trabajo en Recoleta. Yo no veo por qué tendríamos que escoger y por qué tendríamos que renunciar al tremendo compromiso que tenemos con la comuna si no tenemos por qué, ¿no? Yo solo me voy de la comuna si es que tengo otro lugar donde ir a trabajar, desde donde pueda seguir trabajando para mi comuna, porque mi compromiso con esta comuna es total, ¿no? Y esto es como lo han hecho, por ejemplo, varios senadores que han sido candidatos estando en el Senado, que no han tenido que renunciar jamás a su escaño, digamos, en el Parlamento, y que si pierden, se devuelven al Senado, ¿no? Lo han hecho varios, no veo por qué nosotros tendríamos que hacer algo distinto. Perdona que te haga esta pregunta, pero ¿Al-Qaeda tiene algo que ver con el Partido Comunista, alcalde Jaume, no? Mire, yo les quiero contar algo. Es tanta la ignorancia de algunos personajes políticos en nuestro país, que además yo creo que el voto les termina haciendo mal y les termina dañando el cerebro, que si alguien se leyera los principios y valores, se daría cuenta que Al-Qaeda es un partido político que dentro de sus fundamentos es anticomunista, ¿no? Y que cuando uno quiere buscar organizaciones políticas similares, tiene que buscarlas por los principios y valores. Al-Qaeda es un grupo fundamentalista religioso, muy parecido a la Opus Dei y a la UDI, ¿no? Es un grupo, además, que para imponer su programa político ocupa la violencia extrema y cuando las cosas no salen como les gusta, son capaces de destruir todo, incluso son capaces de hacer golpe de Estado, como la UDI, ¿no? Y por lo tanto, cuando gente sin ningún grado de conciencia ni de, además, información, es capaz de tratar de destruir la imagen de otro a partir de relacionarlo con tanta ignorancia, la verdad que no da ni para contestarle. Yo creo que efectivamente él está abusando un poco, el que hizo esta comparación, y la verdad es que no entiende nada, solo muestra su ignorancia sin dejarle pasar que fue suspendido un mes por falta a la probidad, que yo creo que tiene hartos problemas en la comuna que él dirige, como para empezar a dar peleas que no tiene cómo. A ver, ¿alguna pregunta de la semana anterior que nos quedó con el alcalde Jau sin maquillaje, querido? Pum, pum, pum. A ver, don Daniel, ¿qué posibilidades hay de que hagan un frente más amplio y se pongan de acuerdo como oposición? Luis Moreira. Ahí está. Luis Moreira. Ya, sí. Luis Moreira. Este es el Moreira bueno.
¿Y por qué el otro tiene que ser malo, señor? No, es una Ah, talla ya. porque a mí me han dicho durante mucho tiempo que soy el Jadwe bueno. Ah, Lo dije solo en ese. Pero, a ver, yo creo que aquí no hay que anticipar las discusiones, ¿no? En política hay 2 minutos. Está el minuto del desarrollo de la fuerza propia, en donde todos los partidos políticos tratan de efectivamente crecer en influencia lo más que puedan, ¿no? Hasta que llega el minuto de la unidad. Y en este minuto estamos todos en el minuto del desarrollo de la fuerza propia, el Frente Amplio tratando, entre comillas, de diferenciarse y amenazando con ir a primera vuelta, la democracia cristiana también tratando de diferenciarse y amenazando con que van a primera vuelta, y van con esto avanzando y retrocediendo de tal manera de ver cuánto logran emocionar y apalancar tras de sí de la ciudadanía. Pero llega el minuto cuando se empiezan a cortar los tiempos y empieza a acercarse la elección, en donde junto con los principios y valores aparece el pragmatismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Si no vamos todos juntos a la elección de alcaldes y gobernadores, van a perder casi todos los alcaldes que son de oposición hoy día, y podríamos regalarle a la derecha una cantidad de comunas absolutamente sobredimensionada para el peso real de la derecha. Y esto lo saben todos. Y todos saben que nos necesitamos entre todos para que esto no pase. Por lo tanto, en la medida en que se acerque la votación, van a empezar a decaer los esfuerzos por diferenciarse, ¿no? Y vamos a empezar a ver llegar rápidamente el momento de la unidad. Y el momento de la unidad va a llegar y vamos a tener que, ojalá, dejar que hable la ciudadanía y ojalá se presenten la mayor cantidad de candidatos o candidatas dentro de la oposición, cada uno con su programa, de tal manera que la elección no sea solo por el rostro que más le guste, ¿no? Sino que sea por el proyecto país que cada rostro que esté en esa primaria represente, de tal manera que a partir de esa primaria aparezca no solo el rostro, sino que aparezca sobre todo el programa sobre el cual se hará la columna vertebral del proceso de transformación para los próximos 4 años, ¿no? Y eso se hace en tiempos que son distintos. Estamos a punto, creo que queda poco más de un mes. No quisiera pegarme un carril, pero creo que 2 meses a lo más para inscribir las primarias de alcaldes y concejales. Ahí vamos a empezar a ver cómo se aceleran las tratativas, y van a aparecer las primarias, van a aparecer los acuerdos por omisión y va a empezar a aparecer el minuto de la unidad. Y yo estoy tranquilo de que ese minuto va a llegar. Y el que quiera de verdad cargar sobre su hombro con regalarle una vez más un gobierno a la derecha que no se merece, bueno, tendrá que darle explicaciones al país. Nosotros estamos con la tesis de las primarias amplias en todo Chile y con llegar con un solo candidato contra la derecha en alcaldes, en gobernadores y en presidentes en todas partes del país. Daniel Jadwe, sin maquillaje, ¿cuál es el peso? Te dio como sueño, te pillé. Te iba a mandar un bostezo, Daniel, te pillé, ¿eh? Dime que no. Estuve a gusto, estuve a gusto. Sí. ¿Cuál es el peso real político que hoy día tiene la centro derecha en Chile para ti? A ver, yo voy a recordar lo que fue el primer gobierno de Piñera. Piñera en su primer gobierno entregó un país bastante destrozado, más allá de algunas cifras que pueden ser buenas, entregó una derecha absolutamente dividida, una derecha que además tuvo 3 candidatos en 3 meses porque uno lo tuvieron que retirar por corrupción, otro lo tuvieron que retirar porque se enfermó y al final pusieron a la actual alcaldesa de Providencia porque era la única que estaba dispuesto a comerse la derrota, ¿no? Hoy día también está dispuesta. Sí, y yo confío mucho en Piñera, yo creo que siempre he creído que Piñera es el único que puede superar a Piñera, y por lo tanto tengo la certeza de que Piñera va a terminar este gobierno con una derecha mucho más dividida que en su primer gobierno, con mucho menos votos que en su primer gobierno, de hecho ya superó la mala evaluación del primer gobierno y ha tenido una pésima evaluación muy por debajo, ¿no? Y una desaprobación mucho mayor que en el primer gobierno, y por lo tanto creo que efectivamente queda un tiempo para definir. Yo creo que en el mejor de los casos, en el plebiscito, la derecha podría llegar a un 25%, ¿no? Y que esto llevado a las elecciones de alcalde y concejales
podrían devolverla a su peso histórico en torno a un 35, 36. Más allá de eso, 36 de todo el padrón, que esto puede ser bastante importante. Por eso yo siempre he dicho que si hay una participación significativa de la gente, esto va a ser una derrota brutal para la derecha. Y por eso no hay que confiarse, digamos, ¿no? Y por eso también hay que efectivamente ver qué es lo que ofrecen, porque además, mira, los que están llamando a esta mentira garrafal que es rechazar para reformar. ¿Quiénes son? Los que nunca creyeron que los hijos dentro y fuera del matrimonio fueran iguales, hoy día llaman a rechazar para reformar. Los que nunca quisieron aprobar la ley de divorcio llaman a rechazar para reformar. Los que en algún minuto no querían que las mujeres votaran llaman a rechazar para reformar. Los que nunca dejaron cambiar el binominal llaman a rechazar para reformar. Pero ¿saben cuál es la mentira y la trampa? Es que si gana el rechazo, nada obliga en el acuerdo del 15 de noviembre a que ninguna reforma se haga. ¿Cachai? O sea, es regalarle un cheque en blanco, porque ellos hablan de rechazar para reformar. No tienen ninguna promesa de reforma, no tienen plazos comprometidos. O sea, ¿quién les puede creer? Si lo único que están haciendo es tratar de proyectar al futuro la constitución de Pinochet. Y esto es lo que hay que salir a decir. Por lo tanto, es fundamental que ese día salgamos todos a votar, todas a votar, y que efectivamente además exigirle al gobierno que asegure el derecho a votar de los que están en cuarentena, que asegure el derecho a votar de los contactos estrechos que van a estar esperando los 14 días, porque van a ser entre 15.000 y 20.000 personas que efectivamente el gobierno les está impidiendo que ejerzan su derecho a voto. Y eso es inaceptable desde el punto de vista de la democracia. No te hablo de la oposición en general, te hablo solamente de la izquierda. ¿Cuánto pesa, lo mismo que te pregunté de la derecha delante, cuánto pesa hoy día este concepto izquierda en Chile? Según lo que indican todos los estudios de opinión, cerca de un 40%. ¿Un 40% en Chile es de izquierda, Daniel? E incluso un poquito más, porque el centro está muy deprimido hoy día, César. ¿Y por qué está deprimido? Porque el centro gobernó durante 20 años en este país, prometió cambiar muchas cosas y no cambió muchas cosas. De hecho, el centro que gobernó en este país 20 años, ¿no? Esta socialdemocracia que algunos quieren hoy día recuperar, estuvo 20 años en este país y perdieron casi 2 millones de votos. Y no hablo de la presidencial, porque algunos han querido plantear que yo miento. Miren, yo los invito, porque uno tiene que ver estas elecciones que son de cupo en todo Chile para medir. O sea, uno no puede, por ejemplo, medir el peso de cada partido en una elección de alcalde, porque hay lugares en donde algunos partidos se omiten para que vayan otros y por lo tanto no hay una visión general. Uno, si quiere ver, tiene que ver en la elección de diputados, que es la más amplia, o la elección de concejales. Y cuando uno mira la elección de diputados, la democracia cristiana perdió 1 millón de votos en 3 gobiernos, en 2 gobiernos de ellos. El PPE perdió casi 500.000 o 600.000 votos. El PS, que es el que más se ha mantenido, creo que ha perdido como 100.000. Entonces, la verdad, que si alguien piensa que una socialdemocracia que no logró transformar, que pensó que el Transantiago era bueno, que pensó que el CAE era bueno, que pensó que privatizar la sanitaria era bueno, que pensó que privatizar las calles de Chile era bueno, que pensó que privatizar el cobre, porque les recuerdo a todos que ni siquiera Pinochet se atrevió a entregarle el cobre a transnacionales extranjeros, lo hizo la Concertación. Entonces, a ver, la Concertación tuvo cuántos dirigentes que fueron directores de la AFP. Entonces, si alguien cree que ese centro hoy día representa, ¿no?, los afanes y los sueños y las expectativas de cambio, yo creo que, una vez más les digo con mucha humildad, no están leyendo lo que está pasando con nuestro pueblo, con la ciudadanía. El domingo, cuando estuviste invitado a el programa Tolerancia Cero en CNN, estuviste hablando de este tema de la socialdemocracia y hablabas que la socialdemocracia chilena no tenía nada que ver con la socialdemocracia europea. Me gustaría que profundizaras en esta idea, en este sin maquillaje, Daniel. Pucha. ¿Qué pasó? Ya. No, es que hoy día en la mañana leía una crítica, pero de alguien que era, déjame ver si lo encuentro, porque que era de la Concertación, ¿no? Y que efectivamente decía lo mismo que yo, pero con menos brutalidad. Yo soy un gallo más quizás un poquito más bruto, yo lo reconozco, ¿no? Pero que él decía que dentro de la socialdemocracia habían partidos y propuestas que ponían
enfoque en la protección ciudadana, como los estados de bienestar europeos, y otros que ponían mucho énfasis en la parte neoliberal, ¿no?, de la socialdemocracia, y decía que en América Latina y en Chile en particular, la socialdemocracia que había gobernado había sido profundamente neoliberal. Entonces, si uno mira cuánta plata recauda el Estado, ¿no?, y cuántos impuestos pagan las empresas en los gobiernos socialdemócratas europeos, se va a dar cuenta que recaudan mucho más y pagan muchos más impuestos que acá, porque no estaban al servicio de los empresarios, que no privatizaron todo, que dejaron que hubiera empresas estatales, no, que efectivamente mantienen la educación estatal como la estructura principal, mantienen la salud estatal como la columna vertebral del derecho a la salud. Nada de eso hizo la socialdemocracia chilena. Privatizó todo y efectivamente fue minando la capacidad del Estado de otorgar buenos servicios públicos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno piensa en esta socialdemocracia, uno ve una socialdemocracia chilena que se parece más bien a la derecha europea, ¿no? Y además, cuando tú las comparas con ellos mismos, por ejemplo, tengo este libro que yo, mira, lo quiero volver a recomendar, Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la unidad popular, de Mario Amorós, que es un tremendo amigo y un tremendo escritor. Lo terminé de leer, lo he subrayado con amarillo, ¿eh? Porque yo suelo agarrar los libros, no sé si se ve, pero efectivamente ahí ven que son destacados, porque muestra toda la discusión y la complicidad que la democracia cristiana tuvo con la derecha y con Estados Unidos para derrocar a su propio gobierno. Son partidos que se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Tanto así que el presidente de la Internacional Demócrata Cristiano le mandó una carta a Patricio Aylwin y a la directiva de la democracia cristiana diciéndoles que estaban avergonzados del rol que los demócratas cristianos chilenos habían jugado en Chile. Y cuando uno mira esa discusión, se da cuenta, por ejemplo, que el programa de Tomich en el 70, que era el programa de la DC, era bastante más revolucionario que la DC de hoy. ¿Ah? Y que uno mira la socialdemocracia, y yo no sé si la socialdemocracia en el Chile de hoy estaría dispuesto, por ejemplo, a firmar la propuesta de reforma constitucional de 2 senadores demócratas cristianos en esa época, que creaban el área de propiedad de los trabajadores en la economía, ¿no? ¿Ah? Y que efectivamente estaban por el socialismo comunitario. Entonces yo no sé si hoy día la socialdemocracia podría hacerle honor a una, entre comillas, posición de centro, pero que era mucho más progresista que la que hay hoy día. Entonces, efectivamente, cuando uno mira, la socialdemocracia chilena no tiene nada que ver. Y por eso perdió 2 millones de votos, porque además prometió cosas que no podía prometer, y porque además estuvo dispuesta, ¿no?, a salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, con la impunidad para el robo de la dictadura, y discúlpenme, porque todos estos que andan muy delicados de piel porque dicen que yo los critico mucho y que después ando pidiendo unidad, bueno, pero sí, con todo respeto digo, esto es lo que tenemos que discutir para saber para qué país queremos, porque yo dudo, sinceramente dudo, que la gente quiera volver, ¿no?, a gobiernos como los que lideraron Eduardo Frei, Ricardo Lago, ¿no?, donde participó Heraldo Muñoz, donde participó Felipe Harboe, o que quieran tener, por ejemplo, Jimena Rincón, que el otro día dijo que ella anularía en una segunda vuelta si tuviera que escoger entre Lavín y yo. Bueno, pero yo estoy feliz con eso, porque Jimena Rincón fue directora de una AFP. Entonces, ¿querrá Chile ser dirigido por una exdirectora de una AFP? Daniel, yo creo que efectivamente no están leyendo bien lo que está pasando en la sociedad. Te guste o no te guste, estamos dialogando con Daniel Jadue, como lo hacemos todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Facebook Live de Daniel. Hoy ya hay posibilidades reales y no simbólicas que tú, como militante del Partido Comunista, puedas ser el presidente de la República. Lo dicen las encuestas, qué sé yo. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú, colocándote en esa posibilidad, que podemos construir un país, nuestro Chile, que sea digno para todas y para todos, que sea decente para todas y para todos, de derecha, de izquierda, ateos, religiosos, da exactamente lo mismo, y a partir de ahí también se premie el esfuerzo personal que están validado en este sistema?
A ver, lo primero que tenemos que entender es que en Chile la gran mayoría de los chilenos no sueña con ser millonario. Nadie quiere, la verdad, ser millonario, salvo un pequeño grupo de chilenos y chilenas que deben sentirse tan pobres por dentro que necesitan llenarse de oro, de grandes autos y de otras cosas para sentir que tienen algún valor, ¿no? Pero efectivamente cuando uno ve la mayoría de la población y de la ciudadanía, esa mayoría piensa, ¿no?, que lo único que quiere es vivir tranquilo y poder resolver sus necesidades básicas sin tener que endeudarse y pagarle un interés a los ricos para poder comer o para poder pagar su salud o para poder efectivamente ir al cine o para poder darle educación a su hijo. Yo esto lo defino de una manera bastante particular. Chile quiere ser una sociedad modestamente acomodada. Entonces, César, a través de una reforma tributaria, una recaudación, una racionalización del gasto del Estado para que sea un mejor Estado y un Estado más musculoso, pero también que sea capaz de fiscalizar, ¿no? Tiene que permitir generar una sociedad en donde todos vivan modestamente acomodados y a partir de aquello, porque esto tiene que venir de una contribución mayor de los que más tienen y del mundo de las empresas, ¿no?, que todos ganen lo que quieran ganar. Pero lo que hay que asegurar en dignidad el derecho de toda persona a ser feliz y a realizarse independiente de su lugar de nacimiento, independiente de su cuna, independiente del territorio en donde vive, ¿no? Y si hacemos eso, basta. Yo creo que a nadie le molesta la iniciativa privada y la riqueza que pueden tener algunos, siempre y cuando esa riqueza no impida darle paz, tranquilidad, seguridad social y dignidad a todas las chilenas y chilenos. Esto es lo que quiere la mayoría de Chile. Y algo que es muy nuestro, uno escucha a muchas personas decir, yo me saco la cresta, vos compadre, y el vecino está esperando los bonos, está botado, flojo, me he sacado, a mí nadie me ha ayudado y mira, saqué adelante a mis cabros, me estoy comprando mi casa, me queda poco, puro esfuerzo, compadre, no tengo ningún pituto por acá. ¿Por qué hay que regalarle a la gente? Aprendan, yo me saqué la mierda. Hay mucha gente que piensa así, tú lo sabes. Sí, claro, el problema es que ellos la verdad es que no sopesan en la real dimensión cómo la sociedad es capaz de condenar a unos y favorecer a otros. Porque eso le puede pasar, pero ¿a cuántos les pasa? ¿No? Porque claramente cuando uno ve la redistribución de la riqueza en nuestro país, no le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando uno ve la redistribución de la riqueza en nuestro país y cuando uno ve la distribución de los ingresos, llegará a decir que los que pueden contar una historia feliz, ¿no?, del salto y de la movilidad social, no sé si será el 1% de la población. Porque la mayoría lo que cuentan, ¿no?, es que en el último tiempo se sacan la mugre trabajando, se les pagan sueldos miserables y tienen que endeudarse para comer porque la plata no les llega al final de mes. Yo, discúlpame, César, pero todos esos que afirman que los pobres son pobres porque son flojos, yo creo que en su vida han visto cómo viven los pobres de verdad. ¿No? El otro día alguien me mandó algo, mira, lo voy a buscar y lo voy a leer porque sé dónde está, ¿no? Que algo que no tengo duda que la derecha va a echar a correr, ¿no? Le mandaron a una gran amiga algo que decía así: ¿cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo? ¿No? Y dice, ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio. Cuando termine paga los 100 y después quítale 70 y repártelo entre sus hermanos que no hicieron nada y dile que él tiene demasiada riqueza. Repite este procedimiento hasta que entienda. Entonces, ella me preguntaba, ¿cómo respondo esto? Haz el mismo ejercicio, le dije yo. ¿Cómo quieres evitar que tu hijo vuelva a votar jamás por la derecha? Haz que se levante a las 4 de la mañana o a las 5 y que se vaya en bicicleta a trabajar, que trabaje 12 horas diarias y que llegue a su casa exhausto en la noche sin poder ver ni a su familia, ni a su señora, ni a sus hijos, ¿no? Y que lo haga esto todos los días de la semana, todas las semanas, y que al final del mes le paguen algo miserable, mientras ve cómo los que le pagan se compran casas fuera del país, en su segunda vivienda en la playa, ¿no? Y diles que además ellos van a decir que él es pobre porque es flojo
cuando jamás han hecho el esfuerzo que ha hecho él. Lo que yo te acabo de contar le pasa efectivamente a casi el 75-80% de los chilenos, que se les paga mucho menos de lo que vale su trabajo, ¿no? Claro, puede ser que algunos sueñen y que la campaña comunicacional de la derecha, de los medios, efectivamente sean incapaces de entender, ¿no? Porque yo no sé si alguno de los que piensan así, César, podría vivir como vive el resto de la gente. Daniel, yo no conozco, por ejemplo, yo no conozco a ningún gerente grande de empresa que se levante a las 5 de la mañana para irse en micro a su trabajo y que trabaje hasta las 12 de la noche y que a veces no coma y que no tenga tiempo para su hijo y que no Daniel, tenga vacaciones en 30 años. Daniel, sin maquillaje, fuerte lo que estás diciendo. Dime una cosa, estuviste reunido con la concejala, si no me equivoco, de la comuna de Ñuñoa hoy día, Alejandra Plasencia, con un tema que tiene que ver con la salud. Y también estuviste en el Chile Digno y en el Comando del Apruebo. Te tiro 3 preguntas en una, al tiro. Sí, estuvimos con Chile Digno emplazando al gobierno para que asegurara el derecho a voto de todos y todas los chilenos, ¿no? Luego estuve en Ñuñoa firmando un convenio entre 6 juntas de vecinos y Achifar para poder ofrecerle ayudas técnicas y algunos productos para su salud a precio justo, porque Ñuñoa no se ha incorporado a la Achifar y efectivamente fue un muy buen día, digamos, porque hemos logrado ir ampliando la ayuda, ¿no? Y llegando a más lugares. Así que estamos muy contentos. Oye, Oye, otra cosa. Sí, me comentaba alguien aquí, y lo quiero decir, ¿y qué hay de la meritocracia que plantea la derecha? Bueno, esa es la mentira más grande de Chile. Veamos quiénes son los que de verdad hacen mérito. Veamos quiénes son los que de verdad se sacan más la cresta y más trabajan. Y veamos cuál es el mérito que hacen muchos de los que viven acomodadamente, cuánto han estudiado, cuánto han trabajado, cuánto se han sacado la cresta en la vida, y a ver, veamos si efectivamente eso coincide con la forma de vida que tienen. Yo creo que la meritocracia es una de las mentiras más grandes que tiene la derecha, porque los hijos de los grandes empresarios, algunos hijos de políticos muy relevantes, como los hijos del presidente, tenían varios millones de dólares en sus cuentas corrientes antes de cumplir 18 años. ¿Tú crees que eso es meritocracia? Es discutible a lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho mito. Es discutible el Premio Nacional de Literatura que se le entregó en las últimas horas a Elicura Chihuailaf, Daniel Jadwe, y vi unas palabras muy bonitas de tu parte en tus redes sociales. Bueno, él estuvo aquí en WOMAD el año pasado recitándonos una hora de su maravillosa poesía y creo que ha sido un gesto muy notable y una señal alentadora si es que deja de ser una golondrina en invierno, digamos, ¿no? De que Chile puede ser un país multicultural, puede ser un país intercultural y plurinacional. Yo valoro mucho este premio. Además me encanta la obra de Licura y creo que esto puede ser, mira, no sé si un punto de partida, pero un gesto mínimo en tiempos en donde los gestos son tan relevantes y donde el simbolismo cobra tanta importancia. Así que desde aquí le mandamos un tremendo saludo a Licura, ¿no? Algunos querían que el premio recayera en alguna mujer, decían que ya era el momento, una poetisa, ahí estaba el nombre de Carmen Berenguer, de Elvira Hernández, por ejemplo. Me hubiera encantado, pero creo que cuando uno mira los gestos que son más necesarios hoy día, me quedo tremendamente contento con el gesto hacia un poeta de nuestras primeras naciones, ¿no? En la consecución de sus derechos, en la búsqueda de su exigencia, en la reparación del daño que le hemos causado a nuestras primeras naciones, creo que ellos están mucho más atrás que hoy día el movimiento feminista, que a pesar de que queda mucho por hacer, ha dado pasos gigantescos, ¿no? Yo espero que algún día tengamos un presidente mapuche en este país. Daniel Jadwe, sin maquillaje, lo único que me pidió Daniel hace un rato, que a las 8:05 tiene que retirarse porque tiene otro compromiso, por lo tanto, como faltan 11 minutos para las 20 horas en este sin maquillaje, rápidamente responder preguntas de nuestras queridas espectadoras y espectadores. Evelyn, señor Jadwe, desde mi punto de vista, los políticos no deberían dedicarse a la empresa privada. ¿Qué opina usted? Yo estoy de acuerdo.
De hecho, yo desde que fui electo alcalde empecé a cerrar mi consultorio y la tengo sin movimiento desde que logré terminar todos los proyectos, porque además estos cargos debieran tener y tienen bonos de exclusividad. Por eso que se considera efectivamente cohecho, ¿no? O puede ser considerado cohecho cualquier ingreso adicional que uno tiene, porque supone que uno cuando está en esto se dedica a tiempo completo a esto. No ¿Ya? en todos los cargos, ¿eh? No en todos los cargos. Hay algunos cargos que efectivamente creo que deben ser compatibles con algún trabajo, como por ejemplo el de concejales. ¿Ya? O sea, concejal podía trabajar en un tema aparte. Sí, claro, porque efectivamente la dieta de concejal, que además tiene varios conflictos ahí, ¿no? No es tan amplia como para exigirle a alguien eh, exclusividad, ¿no? Pero la dieta de los alcaldes, de los diputados, de los senadores, yo creo que son dietas que dan para exigirle exclusividad. De Y no, hecho, nosotros, los alcaldes, tenemos exclusividad. Esta ya, es la razón de fondo, César, que el Contralor de la República tuvo a la vista hace algunos meses para criticar a los alcaldes que pasaban todo el día en los matinales. pero no podría generar un tema de conflicto de interés en un concejal que tuviera una pega de repente, que no sé, mañana se tiene que votar algo en el municipio y qué sé No, yo. porque eso está estipulado por ley. Él no podría, o sea, ninguna empresa de un concejal podría postular en la comuna donde el concejal es concejal. No, y eso está descontado. Eso lo da la ley de compras públicas y lo da la ley de probidad. Pero el tema es que efectivamente hay que ver, ¿no?, cómo tú aseguras. Pero mira, cuando el Contralor dijo esto en la tele, lo dijo porque habían alcaldes que estaban todos los días en los matinales. Uno en particular estaba los 20 días del mes siempre en los matinales. Incluso algunas veces en 2 cuadros, él hablando de un video donde estaba él, ¿no? Entonces ahí el Contralor dice, bueno, pero mira, a ti te pueden llevar las veces que sea a la televisión a hablar de las noticias que hace tu gestión, de las noticias que crea y que genera tu gestión, pero llevarte a hablar para que tú seas un comentarista y hables de todo, llevarte a hablar de cosas que no tienen que ver con tu gestión, esa hora debería entonces pagarla a la tele y no al Estado. Y hay un caso que para mí es súper emblemático. Hay un alcalde, muy buen alcalde, ¿no? Y además amigo de la democracia cristiana, que es el doctor Mella de la comuna de Quillota, ¿no? Que en algún minuto alguien lo denunció porque después de la jornada de alcalde, él seguía atendiendo en su consulta porque todos lo conocían como el médico del pueblo, y la mayor parte de las veces lo hacía gratis, pero otras veces la gente que le podía pagar le pagaban. Y después de un tiempo la Contraloría lo obligó a elegir entre seguir atendiendo y perder el bono de exclusividad o mantener el bono de exclusividad y dejar de atender. Y él renunció al bono de exclusividad y siguió atendiendo como médico. Mira, ¿Cachai? O sea, esta es la relevancia de efectivamente entender el tema de la probidad como un tema central en la administración pública. Yo valoro mucho, reconozco y siempre menciono este caso porque me parece que es un caso muy elocuente. otra pregunta sin maquillaje corresponde al alcalde Jadwe, Claudio Millanes. Pregunta, sabido que el gobierno de Allende se le hizo una especie de boicot por parte de poderes nacionales y exteriores. Algo similar se pudo ver en el segundo gobierno de Bachelet. ¿Cómo se puede enfrentar esto en un eventual gobierno suyo? La única forma de enfrentar algo así es una articulación política y social con la ciudadanía. O sea, yo creo que aquí, a pesar de que además hay condiciones distintas, ¿no? Yo leyendo este libro a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, que cuando hacían los llamados a la intervención de las Fuerzas Armadas, hablaban de las Fuerzas Armadas como que eran la reserva moral de Chile. Ustedes comprenderán que hoy día nadie podría llamar a intervenir a las Fuerzas Armadas diciéndoles que son la reserva moral de Chile porque se han robado medio país, ¿no? O sea, si tuviéramos de vuelta toda la plata que se han robado las Fuerzas Armadas y Carabineros en nuestro país, podríamos haber pagado varias reformas esenciales. Por lo tanto, creo que hoy día hay hartas menos condiciones para que alguien llame a los militares a intervenir. Lo segundo es que a nivel global, creo que hay países, salvo Estados Unidos con su afán injerencista, que siempre está dispuesto a derrocar gobiernos extranjeros. Yo creo que hay menos condiciones para que los partidos que solían ponerse a disposición de gobiernos extranjeros lo vuelvan a hacer, ¿no? La democracia cristiana
incluso después del golpe, pidió que le devolvieran la plata que había ocupado para promover el golpe durante algún tiempo. Creo que el último depósito que le hizo la CIA fue como de $40.000, ¿no? Pero le habían depositado varios millones de dólares antes. Yo no creo que la democracia cristiana actual estuviera ni en condiciones ni en disposición de jugar un rol como ese hoy día, ¿no? Y por lo tanto creo que hay efectivamente menos condiciones, ¿no? Claro, tendríamos que efectivamente enfrentar un paro camionero, pero yo creo que construyendo un tren de tal manera que no tengamos que aguantar chantaje y reponiendo el tren lo más amplio posible en nuestro país, creo que podríamos zafar. Pero lo más relevante es lo que dije al principio. Lo único que puede evitar, ¿no? Que un nuevo proceso de transformaciones sea interrumpido por intereses extranjeros con representantes en Chile, que son siempre muy ávidos de estar disponibles. Recuerden que incluso Estados Unidos mandó para el crimen del general Schneider, mandó las armas a través de la embajada. La embajada norteamericana entregó las armas para que la gente de la extrema derecha en Chile, a los cuales hoy día defienden algunos, ¿no? Mataran al coronel, al general Schneider. Entonces, yo creo que hoy día hay Daniel, menos condiciones para eso. Mira, queda tan poco tiempo, sé que la respuesta es cotota, la pregunta, pero respóndemela en un minuto para casar a otra pregunta a la gente antes que te tengas que retirar. Escúchame, te metiste en el tema de las Fuerzas Armadas. A propósito de lo que ocurrió con las Fuerzas de Orden, Carabineros, por ejemplo, la semana pasada, cuando nombraron a un departamento de ellos con el nombre de Rodolfo Stange y tuvieron que recular y se dieron cuenta que no había ningún tipo de sintonía con la ciudadanía. ¿Cómo elegir precisamente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, crees tú, en un proceso que realmente tenga empatía con lo que pasa en el país? No, es que César, ahí no es solo, ahí hay que hacer una reforma mucho más profunda a las fuerzas de orden y seguridad y a las Fuerzas Armadas. No depende solo de elegir al que dirige, depende de cambiar la formación en las escuelas matrices, depende de eliminar la separación entre escuelas de oficiales y suboficiales, depende de intervenir con elementos civiles distintos niveles de la organización de tal manera de que la subordinación al poder civil sea efectiva. Depende, por ejemplo, de definir que las escuelas matrices las dirijan civiles y no militares, de tal manera que se les enseñe desde la perspectiva de lo que la sociedad civil requiere de ellos y no con esta formación tan prusiana que tiene bien poco apego a los derechos humanos, ¿no? Y que está muy dispuesta a ocupar la plata que les pagamos todos los chilenos primero para robársela y después para disparar contra los mismos chilenos, que eso debiera estar en el juramento de honor de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Nunca ocupar las armas compradas con la plata de todos los chilenos en contra de un chileno. Y esto debiera ser un crimen de lesa patria, ¿no? Distinto a los crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa patria. Alguien que atenta con los recursos del Estado contra la vida de los mismos chilenos, ¿no? Y yo creo que eso hay que avanzar en una reforma mucho más profunda y, por supuesto, en el caso de Carabineros, desmilitarizar completamente la policía en nuestro país. Sin maquillaje, ¿qué responde Daniel Jadwe a David? Que pregunta, ¿qué opinas de usar los sistemas? No entiendo la palabra. ¿Qué palabra es esa? Ayúdame. Ayúdame, por favor. Blockchain. ¿Pero qué significa? Están hablando de las criptomonedas. Perfecto. Yo creo que es un tema que va a ir creciendo. Yo creo que hay que mirarlo con mucha atención porque efectivamente autonomiza la gestión financiera de los gobiernos respecto a la dependencia del sistema financiero internacional. Ya, respondió. Perfecto. Vamos a otra pregunta entonces. Jorge García. Daniel Jadwe escuchó a Pablo Longueira en la mañana, dijo que la UDI lo había construido usted, entiendo, en Radio Universo, en base a su primera elección como edil. ¿Cómo es eso? A ver, ¿escuchaste algo? Mira, la UDI nunca me ha criado, ni me ha creado, pero yo puedo explicarles lo que quiso decir Pablo Longueira. En tiempos en que yo fui electo, aquí habían dos candidatos de la UDI corriendo paralelamente, que se agarraron a balazos en la calle. Uno de los amigos más íntimos de Pablo Longueira, que fue alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, su comando fue encontrado frente al Cerro Blanco disparándole al comando de la alcaldesa Sol Letelier, que iba a la reelección por la UDI. Entonces la gente efectivamente se cansó de que efectivamente los mafiosos de la UDI se disputaran Recoleta, y aquí dejo afuera
a la alcaldesa Sol Letelier porque ella no estaba en esto, era el grupo de Gonzalo Cornejo y de Pablo Longueira, ¿no? Se disputaran Recoleta como un botín y por lo tanto toda la corrupción que ellos habían instalado en Recoleta les terminó pasando la cuenta, se pelearon entre ellos y por lo tanto efectivamente hubo un efecto que al ir ellos divididos y a estarse agarrando a balazos en la calle, como le gustaba a la UDI en ese momento y le gusta siempre porque son muy cercanos al uso de la violencia política, sobre todo entre ellos, cuando no se gustan, se terminan matando entre ellos como antes lo hacían con nosotros, y eso permitió que yo con un 41,6% le ganara a los dos candidatos de la derecha. Debe referirse a eso, y yo creo que debe ser una de las culpas que carga este pobre hombre y que lo hace soñar con Jaime Guzmán y hablar con ellos, ¿no? Y seguir pensando que él tiene la estatura moral y seguir soñando con estas estupideces que a veces dicen de que el político más honesto es Chile. Todos nos acordamos de la ley Longueira, que es la ley de pesca en donde se le entrega al mar a 7 familias chilenos por las cuales este caballero recibió dinero, recibió correos, recibió indicaciones y que todavía está procesado por él. Así que la verdad es que lo que diga Longueira de uno no le puede preocupar a uno. Además porque uno nunca sabe si viene de él o si se lo dijo Jaime Guzmán en un sueño. Sin maquillaje, responde Daniel Jadwe. A ver, ¿quién pregunta? Iván Alejandro. Hola Daniel, una pregunta. Mar para Bolivia y cómo. Gracias Daniel y te apoyo. Responde corto para que alcancemos la pregunta. Yo estoy dispuesto a resolver el problema porque la relación con Bolivia hay que mirarla mirando no 200 años para atrás, sino que 200 años para adelante. Y yo la verdad es que no me imagino a Chile peleando por el tema marítimo, además que nosotros para poder enfrentar el tiempo que viene necesitamos una Latinoamérica unida. Me imagino que una franja y un corredor por la frontera norte, para lo cual lamentablemente necesitamos la aprobación de Perú, debiera ser la forma más plausible, ¿no? De tal manera de en ningún caso interrumpir el territorio chileno. ¿Ya? ¿Y qué gana Chile? ¿Alguien te va a decir? Se puede, la verdad, que discutir. Podríamos ganar gas, agua. Yo te aseguro que hay riqueza suficiente y necesidades suficientes como para discutir una contraprestación que sea mutuamente beneficiosa para los dos países. A ver, alcanzamos una última pregunta. En este sin maquillaje de hoy miércoles 2 de septiembre. César Ojeda, excelente nombre. Deuda histórica de los profesores, ¿qué hay que decir? Te pregunta por la deuda histórica de los profesores. Tema complejo. Yo siempre fui partidario que se pagara. Hay que lamentar que muchos de los maestros con los cuales se les generó esta deuda histórica hayan muerto esperando que se les pagara. Hay que buscar. Yo no sé cuáles son las fórmulas en donde hoy día eso se puede reparar. Creo que en algo se repara cuando se corrige la carrera académica y la carrera docente bajo el gobierno del ex presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo, pero no tengo la certeza de que eso sea suficiente. Creo que ahí hay que invertir más, no sé si en la manera de pagar una deuda o asegurar pensiones y un sistema de protección digno, no solo para los profesores, sino que para todos los chilenos en el futuro. ¿Trajo libro o para el día de hoy, Daniel Jadwe, o no? ¿O el de Mario Moroz, que ya lo presentó la semana pasada? ¿No trajo a la una, a las dos? Ya, ahí hay una última pregunta, entonces ahí ocupamos el espacio del libro. Paulina. No, espérate. Ya, pero te responde la Paulina que dice, no, lo presentó la semana pasada, así que cambie el libro, ya lo presentó ese. Admirable alcalde, ¿qué opina de que la comuna salga la próxima semana a la calle? Ah, excelente, se me había olvidado a mí preguntarte eso, gracias Paulina. Hoy día hace días que la comuna de Recoleta tiene buenos números en términos de la pandemia. Estamos bien altos en nivel de trazabilidad y en nivel de mortalidad también hemos bajado significativamente por estar usando algunas terapias efectivamente exploratorias que no están siendo ocupadas en el resto del país. Creo que estamos bien aproblemados con nuestros vecinos porque no andan muy bien ni la comuna de Independencia, según me comunicó el ministro del Interior hoy día, ni la de Conchalí ni la de Renca. Por eso es un poco problemático. Pero creo que hay que aceptar que esto es un proceso que vamos a tener que vivir. Ahora lo hago con más tranquilidad que hace un par de semanas, o que hace un par de meses más bien, porque efectivamente creo que hoy día conocemos más de la enfermedad,
ya tenemos algunos tratamientos. De hecho, nosotros ya estamos importando, en 10 días más van a estar aquí el medicamento ruso para poder atender a los habitantes de Recoleta, y por lo tanto creo que estamos más capacitados para cualquier posibilidad de segunda ola. Pero a mí me parece que todavía es insuficiente los esfuerzos que el gobierno hace en el ámbito de los tratamientos, ¿no? Yo siempre he saludado al gobierno en el enfoque, que yo creo que hospitalocéntrico, y todos los esfuerzos que hizo para ampliar la capacidad hospitalaria, ¿no? Pero creo que también podríamos habernos evitado muchas muertes si se entrara en esta tesis de darle tratamiento a toda la gente, que fue lo que no se hizo en nuestro país. Para mí los tratamientos compasivos no solo son absolutamente insuficientes, sino que además no responden a las indicaciones ni a las recomendaciones de la OMS, que afirma que todos, sin excepción alguna, deben recibir tratamientos. Te respeto el tiempo, son las 8:05. Acá yo voy a recomendar un libro ya que no trajiste tú, Palestino 78. Fíjate que es un libro tremendamente emotivo de un economista de la Universidad de Chile, Roberto Álvarez, un tipo que nació en el Tabo, es actual profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y se hizo hincha de Palestino precisamente el año 77, 78, en los brazos de su padre, con la llegada de Elías Figueroa y todo eso, y cuenta desde la emoción todo lo que significó este Palestino 78, que estuvo 44 fechas invicto y que marcó una forma de jugar al fútbol en nuestro país. No es cualquier campeón, es un campeón con un estilo de fútbol que ha pasado década tras década. Se llama Palestino 78 y el autor es Roberto Álvarez. Ya, pues, don Daniel Jadwe, te pasaste. Ya, pues, un abrazo a todos y a todas, muchos saludos a Jessica, a Luis López, a Jacob, a Aldo, a Eric, a Ana Cruce, a Roberto Hernández, a Jacob Alter, a Carlos Pizarro y a mucha gente que nos está saludando. Les mando un abrazo tremendo, ¿no? Y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a ti, querido Daniel Jadwe, alcalde de la comuna de Recoleta, la figura de la izquierda hoy por hoy en nuestro país, en este sin maquillaje que tuvo el querido Ricardo Vega en la puesta en el aire a través del Facebook Live, y tuvo me olvidé el nombre de mi compadre en la radio Bellavista, Fabián Navarro, ahí está, Fabián Navarro, querido Fabián Navarro en el 106.1 de la frecuencia modulada en la radio Bellavista de Recoleta. Muchas gracias a todos, un saludo a mi sobrino Rafael Abueil, que hoy está de cumpleaños. Un beso para ti, Rafael, un beso para todas, para todos, por el cariño y la buena onda que tienen con este espacio semanal a las 7 de la tarde todos los miércoles, sin maquillaje, con Daniel Jadwe. Muchas gracias. Chau.